Muy buenas. En este vídeo vamos a ocuparnos del concepto de acoso sexual desde una perspectiva jurídico-laboral. Hay que tener en cuenta que el acoso sexual puede ser estudiado desde distintas disciplinas, como por ejemplo la psicología, la medicina del trabajo, la sociología, la antropología. El fenómeno social estudiado, ciertamente a grandes rasgos, es el mismo, pero el concepto que finalmente hagamos puede variar en función de cuál sea la finalidad perseguida en cada caso. Nosotros nos vamos a ocupar del acoso sexual desde un punto de vista exclusivamente jurídico. Desde esta perspectiva, el objetivo del concepto es identificar responsabilidades jurídicas. Por otra parte, hay que considerar que existen distintos tipos de responsabilidades jurídicas. De entre ellas, normalmente se considera que las más graves son las de carácter penal. Por eso, el derecho penal se ocupa solamente de las agresiones más graves a los bienes jurídicos más importantes. Y además, las definiciones de los delitos se interpretan de manera restrictiva. Como consecuencia de ello, no todo lo que es ilegal es delito. Nosotros no nos vamos a ocupar de la definición restrictiva de acoso sexual que hace el derecho penal, sino de un concepto más amplio que nos proporciona el derecho del trabajo y que sirve para desencadenar responsabilidades civiles, laborales o incluso administrativas, pero no penales. Llamaremos a esta definición concepto jurídico-laboral de acoso. Por supuesto, cuando planteamos un concepto jurídico, tenemos que aclarar necesariamente a qué ordenamiento nos estamos refiriendo. En este caso, nos vamos a ocupar solamente de la legislación de la Unión Europea y española. En otros países que no pertenecen a la Unión Europea, por ejemplo en Latinoamérica o en Estados Unidos, las definiciones de acoso sexual van a ser diferentes, pero de todas maneras los problemas para identificar el acoso son básicamente los mismos, así que quizá este vídeo o esta definición pueda ser de ayuda también a otras personas, aunque no estén en la Unión Europea. En el ámbito de la Unión Europea, el concepto jurídico-laboral de acoso sexual aparece en la Directiva 2006/54 y se refiere a un comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole sexual, que tiene el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y, en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Vamos a ver los distintos elementos por separado. En primer lugar, como habéis visto, el comportamiento se define de una manera muy amplia porque puede ser verbal, no verbal o físico. Los comportamientos verbales abarcarían conductas como las proposiciones sexuales, las insinuaciones, las bromas, los insultos. En cambio, el comportamiento físico se refiere al contacto corporal. Por último, el comportamiento no verbal incluye todos los demás aspectos, conductas sexuales que no son verbales ni que implican contacto, como puede ser la exhibición de pornografía o los gestos obscenos. Por supuesto, esto no quiere decir que cualquier conducta de carácter sexual llevada a cabo en la empresa pueda ser considerada acoso. Por supuesto, es posible que en el ámbito laboral se produzcan flirteos o se generen relaciones románticas o relaciones meramente sexuales y también simplemente que se cuenten chistes verdes entre compañeros, anécdotas sexuales o que se hagan bromas entre compañeros de contenido sexual, sin que nada de esto necesariamente sea ilegal. Si el comportamiento de carácter sexual es consentido por sus destinatarios, entonces no puede decirse que haya acoso, porque en realidad no se está afectando a la libertad de la persona. Por este motivo, la directiva establece que el acoso tiene que ser indeseado. En tercer lugar, la conducta, lógicamente, tiene que ser de naturaleza sexual. Esta es la principal diferencia entre el acoso sexual y otros tipos de violencia en el trabajo, como puede ser el acoso moral o el acoso discriminatorio o el acoso por razón de sexo. Esto no quiere decir que el acoso sexual tenga que responder necesariamente a un deseo libidinoso, es decir, a una atracción sexual por parte del acosador. En realidad, el acoso sexual normalmente está muy relacionado con el poder y en muchos casos lo que se pretende es simplemente humillar a la víctima, no tiene por qué haber una atracción sexual. En cuarto lugar,
la conducta tiene que tener la intención o el efecto de afectar a la dignidad de la persona. Por supuesto, el comportamiento va a ser ilícito si el acosador tiene la intención de humillar a la víctima, pero no es estrictamente necesario demostrar que existe esta intención. La directiva dice que puede ser acoso tanto si hay una intención de dañar a la persona como si se produce ese efecto de daño. Dependiendo de las circunstancias del contexto y de la intensidad de la conducta, determinados comportamientos que son claramente humillantes y ofensivos, pues aunque el acosador no sea consciente de ello, o esto no pueda demostrarse o no tenga la intención de humillar a nadie, aún así tendría que saber que lo que está haciendo no es correcto. Por último, el acoso sexual laboral en la directiva no se refiere solamente a los supuestos típicos de chantaje sexual en los que un superior obliga a una persona y a un inferior jerárquico a que acceda a tener algún tipo de contacto sexual a cambio de obtener un beneficio en el trabajo o de evitar un perjuicio. También se aplica en la definición de la directiva a otros supuestos que no son de chantaje, sino que son de acoso llamado ambiental, en el que los comportamientos sexuales indeseados generan un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo, etc. La directiva utiliza aquí muchas palabras, pero todas vienen a significar más o menos lo mismo con matices. El reconocimiento del acoso ambiental implica que no es estrictamente necesario que el acosador sea un superior jerárquico. Muchas veces lo es, pero puede ser un acoso, por ejemplo, entre compañeros que están al mismo nivel. En el ordenamiento jurídico español, el acoso sexual está definido en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Si miramos ese concepto, es fácil de ver que es casi idéntico al de la directiva, aunque se aprecian algunas diferencias, la mayoría de las cuales no son significativas. Así, en la ley española solamente se habla de un ambiente intimidatorio, degradante y ofensivo. No se incluyen las palabras hostil ni humillante. Esta omisión no tiene ningún efecto porque, como ya he dicho antes, todas estas palabras significan lo mismo, aunque quizás sea con diferentes matices. Además, en la Ley Orgánica de Igualdad se ha omitido la expresión no verbal, pero esto debe interpretarse simplemente como un olvido del legislador, porque no tiene sentido que haya querido excluir las conductas no verbales, además en contra de lo que está diciendo la directiva de la Unión Europea. Debe entenderse, por tanto, incluido en la definición. Hay un cambio que sí parece significativo y es la desaparición en la ley española del término indeseado. Por supuesto, como es lógico, las conductas sexuales deseadas, consentidas, consensuadas, no pueden en ningún caso considerarse acoso, aunque tengan lugar en el trabajo. Sin embargo, en ocasiones puede resultar difícil demostrar fehacientemente que un acoso es indeseado, sobre todo en supuestos de superioridad jerárquica en la que es muy difícil negarse de manera abierta. En este contexto, lo que el legislador español ha querido es simplemente que si se demuestra que una conducta es humillante, hostil, intimidatoria, ofensiva, pues no sea estrictamente necesario probar que es indeseada, porque esto ya se sobreentiende del contexto de esta situación. Del mismo modo, pero en sentido contrario, si se demostrara que una conducta sexual no es consentida, debe asumirse automáticamente que vulnera la dignidad de la víctima y que está generando un ambiente de trabajo humillante o ofensivo, por supuesto. Con esto damos por terminado este vídeo. Espero que haya permitido que quede un poquito más clara la definición jurídico-laboral de acoso sexual en la Unión Europea y en España. Así que, hasta el próximo vídeo.